Muy buenas tardes, Dios le bendiga, me da muchísimo gusto que nos podamos ver una vez más en esta serie que se llama El Apocalipsis ya empezó. Enfatizo porque me di cuenta que en videos anteriores dije terminó en lugar de empezó. Discúlpeme, fue un error total y absolutamente mío. Pero bueno, esta serie que hemos llamado El Apocalipsis ya empezó, estamos llegando casi a su final, ya que en este momento estamos grabando el cuarto video del sexto sello. Y en esta clase vamos a ver algunos aspectos muy importantes. La parte medular, la parte central de este sexto sello, que déjeme decirle que son eventos que no los vamos a poder ver palpable y claramente como en los primeros 5 sellos. Sin embargo, son eventos que van a suceder y cuando pasen será demasiado tarde. Así que yo le invito a que usted vea los demás videos. En el link de abajo estará la descripción del video anterior, en donde demostramos que sí va a haber una señal previa al arrebatamiento. Sin embargo, va a ser una señal que va a confundir a las personas y que simple y sencillamente va a traer, insisto, confusión, y que simple y sencillamente la gente se va a desviar hacia lo que estaba haciendo como toda la vida. Insisto, yo le invito a que vea el video anterior y quiero hacer una nota aclaratoria, ya que olvidé yo comentarlo en el video anterior. Cuando estábamos viendo que los ángeles detienen el viento sobre los árboles y sobre el mar, déjeme decirle que de acuerdo a la Biblia en Jueces 9 y Lucas capítulo 21, los árboles son una representación de las naciones y el mar es una representación de las multitudes, de las masas de la gente. Es decir, entonces, como aquella ocasión demostrábamos y comentábamos, el viento va a dejar de soplar, va a traer paz, va a traer tranquilidad a las naciones y a las gentes. Por eso le comentaba, será un evento que todo el mundo, que todo el globo terráqueo va a poder pues ver para prepararse justamente para los dos eventos que siguen, insisto, la parte medular y central de este sexto sello. Así que, pues bueno, vamos a nuestra Biblia. La clase del día de hoy se llama El sexto sello y los 144,000. Y empiezo a leer en el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 3, diciendo, está hablando el ángel que les está dando la instrucción a las 4 potestades que están deteniendo los vientos, que todavía no hagan daño hasta que, dice, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Y quiénes son estos siervos de nuestro Dios? Versículo 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las iglesias del mundo. Así dice, 144,000 sellados de los cristianos que están siendo preparados de manera secreta para este evento. Así dice, no, la Biblia es clara. 144,000 de las tribus de los hijos de Israel. Y para que no haya lugar a duda, del versículo 5 en adelante al 8, da el número específico y exacto de cada una de las tribus. ¿Por qué me atrevo a hacer este comentario y por qué hice este énfasis? Desgraciadamente hay alguna corriente que está predicando que no son judíos étnicos, sino que simple y sencillamente son parte de la iglesia que está siendo preparada para ese momento. Nada más equivocado. Hay otra secta que dice que ellos se atribuyen ser parte de estos 144,000. Perdóneme, la Biblia es clara. Son 144,000 judíos. Gente que por sus venas corre sangre judía, que podrían estar a lo mejor en Israel ya físicamente en este momento o repartidos dentro del globo terráqueo, dentro de las naciones, no lo sabemos, pero sí son judíos étnicos. Entonces, una vez aclarada esta parte, déjeme comentarle y aquí surgen algunas dudas. La primera es, bueno, ¿por qué razón solamente 144,000?
Si Dios ama tanto a Israel y es la niña de sus ojos, como dice el Salmo, si Dios tiene un plan y tanto cariño, aprecio por su pueblo amado, ¿por qué nada más sella 144,000 o aparta o reserva 144,000? ¿Por qué no a la nación completa? ¿Por qué razón y para qué? ¿Para qué los está sellando? ¿Cuál es el objetivo? Déjeme decirle que el día de hoy vamos a responder a dos de estas preguntas. ¿Por qué solamente dos? Porque la tercera, el para qué. ¿Para qué es? ¿Cuál es la misión de estos 144,000? Déjame decirle algo. La Biblia no nos da detalles. Y yo le soy sincero, me parece que la misión de los 144,000 solamente en el momento en que sean sellados, ellos sabrán para qué es su misión. La Biblia nos narra más adelante en Apocalipsis, capítulo 14, 15 más o menos, que ellos van a ser muertos y que ellos van a estar cantando un cántico en particular con el Cordero, con Jesús. Pero insisto, su misión no la sabemos y regreso al punto, no quiero especular, no me interesa especular. ¿Por qué? Porque yo sí sé ahorita mi misión como iglesia. Es predicar la palabra de Dios, es hablar de las verdades del Evangelio, es hablar de las verdades de la palabra que Dios nos ha dejado en su palabra. Y esa es la misión de todo cristiano. No nos preocupemos ni nos quebremos la cabeza por la misión de ellos, que insisto, no lo vamos a ver posiblemente usted y yo. E insisto, será su misión de los 144,000. Ahorita usted y yo enfoquémonos en nuestra misión, en lo que sí conocemos en este momento. Primer pregunta, ¿por qué solamente está sellando Dios a 144,000 si es su pueblo amado, querido y escogido? Déjeme decirle que esta parte es muy triste. Desgraciadamente, si usted ve en la historia del pueblo de Israel, es una historia llena de rechazos. Dios saca al pueblo de Egipto, lo lleva por el desierto, cruzan el Mar Rojo, se detienen en el monte Sinaí. Dios mismo decide aparecerse a su pueblo de una manera increíblemente espectacular. Usted puede consultarlo en Éxodo, capítulos 17, 18 y 19. Cómo Dios prepara al pueblo y dice que el monte Sinaí ardía, que había truenos, que había relámpagos, que la misma presencia de Dios estaba descendiendo, que la gente estaba temblando. Moisés en Deuteronomio describe que él estaba temblando y con miedo, que el pueblo dijo, no podemos resistir la voz de Dios porque esto es algo increíblemente maravilloso para nosotros. ¿Y qué cree que pasó 40 días después? El pueblo de Israel hace un becerro de oro y dice, tú eres el que nos sacó de Egipto. Cuando 40 días antes habían escuchado la voz de Dios, rechazaron a Dios. Todos los milagros que vieron en el desierto durante 2 años, el agua de la roca, el maná, la nube delante de ellos, en el día cubriéndoles del sol, en la noche la nube de fuego para alumbrarles, etcétera, etcétera, llegan a la tierra prometida y dicen, no, son gigantes, no vamos a poder con ellos, mejor vamos a regresarnos a Egipto. Si nosotros más adelante vemos, por fin entran a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, y el libro de los jueces dice que cada uno hacía conforme le parecía, porque no había dirección sobre las vidas de ellos de parte de Dios. Y por eso Dios levantó jueces. Se portaban un ratito bien, buscaban a Dios, buscaban el rostro de Dios, moría ese juez que les estaba dirigiendo y regresaban a lo mismo. Y una tras otra, con Gedeón, con Sansón, con Jefte, con Abimelech, con Débora, Otoniel, etcétera, etcétera, etcétera. El pueblo de Dios, desgraciadamente, rechazó el proyecto y el plan que Dios tenía para ellos. Vámonos un poquito más para acá, más cerca de nuestros días. Cuando Jesús en el libro de Juan, capítulo 1:11 dice que a los suyos vino refiriéndose a Jesús, pero los suyos no lo recibieron.
Recuerda cuando estaba Jesús ante Pilato que les dijo Pilato: oigan, yo no encuentro ningún pecado en Jesús. Aquí está Barrabás, vamos a crucificar a Barrabás, y lo que quieren es ver sangre, pues por lo menos al que sí lo merece. ¿Y qué hizo el pueblo? Su sangre sea sobre nuestra cabeza. Suelta a Barrabás y queremos que mates a Jesús y que la sangre de él, aún hasta nuestros hijos, sea demandada. Qué triste. Qué triste es esto. Pero déjeme decirle que no nos podemos curar en salud usted y yo. Porque en esta clase, ese es mi objetivo, podamos entender cómo su vida y mi vida muchas veces es bien parecida al pueblo de Israel. Jesús dio un principio y dijo: al que mucho se le da, mucho se le demanda. Lucas 12:48. Usted lo puede consultar en su Biblia. Y desgraciadamente, para el pueblo de Israel, por la misericordia de Dios y por su gracia, esto es algo que puede aplicar para nuestra vida, pero el caso o la idea es que justamente hoy nosotros podamos recapacitar. Pero desgraciadamente al pueblo de Israel se le dio muchísimo. Conocieron, insisto, ya todo lo que le acabo de recapitular previamente y rechazaron a Dios. Y le voy a pedir por favor que me acompañe a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10. Y vamos a ver algunos detalles que, insisto, me parece que deben ser importantes y trascendentales para su vida y mi vida como cristianos. 1 Corintios 10 dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, se está refiriendo a la nación de Israel, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron del mismo alimento espiritual, todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Es decir, hago aquí una pausa. Como le comenté, todo el pueblo, no hubo uno solo que dijera: yo no vi el milagro de Dios abriendo el mar rojo. Yo no pude comer maná porque mi dieta no me lo permitía y yo no me enteré. Yo no tomé agua de esa roca que dice la Biblia que Moisés tuvo que pegarle a la roca para que saliera agua. Ninguno de ellos tuvo un solo pretexto. Si usted lee el libro de Deuteronomio, dice que durante esos 40 años el vestido no se les envejeció, el pie no se les hinchó, los zapatos no se les desgastaron. La provisión de Dios fue para cada uno de los que salieron de la tierra de Egipto, con el propósito de que Dios los introdujera a la tierra de Canaán. Déjame decirte y déjame decirle a usted que quizás es primera vez que está viendo un video cristiano. Dios no ha detenido su misericordia. Aún usted tiene vida, aún usted tiene oportunidad. Quizás ha tenido malas experiencias, pero seamos honestos, muchas de ellas son por causa de nuestras acciones pasadas, de nuestras actitudes. Dios aún no ha detenido su misericordia, y así como el pueblo de Israel, cada uno de ellos estuvieron viendo los eventos sobrenaturales y milagrosos de Dios. Vea lo que dice el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? Desafortunadamente, ellos quedaron postrados en el desierto por algunas causas que en este momento vamos a descubrir. Y esta parte siguiente de los versículos 6 en adelante al versículo 10, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: estas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como lo hicieron ellos, ni rindamos culto a los ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebía, y se entregó a diversiones paganas,
y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos y luego murieron mordidos por las serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, luego el ángel de la muerte los destruyó. Versículo 11, y por esa razón Dios puso esto en mi corazón con relación al sexto sello y a los 144,000. Estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros, se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Si hay algo que a Dios le interesa es que tengamos un ejemplo y una referencia para que no repitamos los mismos errores. Y quiero que observemos cómo empezó el declive del pueblo de Israel y cómo podría empezar tu declive y mi declive espiritual también. Versículo 6 dice, regreso a la Reina Valera, dice, todas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Todo declive espiritual y todo declive moral empieza en la codicia. ¿Qué es la codicia? Una acepción que encontré en Google, tal cual. Codicia es anhelar, desear, poner el corazón, los sentimientos o las emociones por encima de algunas cosas. ¿Cuántas personas, cuántas mujeres ustedes desean el cuerpo de la supermodelo o de la superartista que ves en televisión? ¿Y qué haces? Viene la anorexia, viene la bulimia, vienen algunas operaciones que no necesitas, pero por codicia, por querer tener ese cuerpo, por querer hacer que los hombres te vean con un supercuerpazo, o porque según tú te sientes súper bien, así, pones tu corazón, pones tus emociones por encima de lo real, por encima de lo, se me falta la palabra, perdón, ponemos nuestros corazones por encima de la lógica. ¿Y qué significa eso? Que perdemos la razón porque codiciamos, porque anhelamos. ¿Cuántos de ustedes, hombres, destruyeron su matrimonio porque codiciaron a la secretaria, a la vecina, a la cuñada, a la compañera de trabajo? No fuiste capaz de contentarte con lo que tu esposa, como estuviera. Sí, ya sé que argumentabas y podrías decir, es que mi secretaria sí tenía un cuerpazo o mi compañera de trabajo y mi esposa no. ¿Y sabes por qué tu esposa tiene ese cuerpo? Porque te dio hijos. Cuando esta mujer que ahora tú ves con un cuerpo precioso tenga hijos, ¿qué crees que le va a pasar? Es muy probable que lo mismo. Pero bueno, a final de cuentas, ¿qué hiciste? Codiciaste, pusiste tus ojos, tus emociones estuvieron encima de tu razón, de tu lógica, y terminaste destruyendo una vida, tu vida y la vida de tu familia. Las cárceles están llenas de personas que pusieron sus sentimientos, que el odio los llevó a matar, que el rencor los llevó a tomar venganza, que la amargura en su corazón les hizo cometer X o Y circunstancia. Por eso tengamos mucho cuidado, porque en el momento en que nuestras emociones empiezan a tomar control de tu razón y de tu lógica, podemos cometer muchas tonterías. Y el pueblo de Israel aquí empezó. Empezaron a codiciar. Empezaron a desear cosas que tenían en Egipto según ellos. ¿Y qué sucedió? Versículo 7. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. La idolatría es poner por encima cualquier cosa antes que Dios. Puede ser tu trabajo, puede ser tu cuerpo, porque no puedes dejar de hacer ejercicio un solo día a la semana, pero tu Biblia la puedes leer cada 3-4 semanas y no pasa nada. Muchos de ustedes, sus hijos, su trabajo, comenté, su cónyuge,
puede convertirse en un ídolo. Ten cuidado. En el momento en que el lugar de Dios, que debe ser el primero, sea ocupado, ten mucho cuidado. Empezó una espiral hacia abajo espiritual. Tengamos mucho cuidado. Siguiente cosa, versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Este pasaje usted lo puede ver en el libro de los Números y habla de cómo el pueblo, en algún momento en que Dios estaba haciendo un juicio, uno de ellos decide, porque a final de cuentas su deseo fue tener relaciones sexuales con una mujer que seguramente había visto y le encantó y cautivó sus emociones. Mientras el pueblo estaba siendo juzgado por Dios, este amigo se lleva a esta mujer que se llamaba Cosbi, y en el momento en que están en su tienda, son alanceados por el hijo del sacerdote Aarón, Eleazar. Consulte usted en la Biblia, eso está en el libro de los Números. ¿Y qué sucedió? El pueblo se desenfrenó de una manera importante con el tema de la sexualidad. Si hay algo que ha destruido imperios, usted no me dejará mentir, y ya vamos a hacer ahorita tantito a la Biblia a un lado. El imperio romano fue destruido por el desenfreno sexual. La perversión sexual, una vez que entra a tu cabeza a través de la pornografía, a través del adulterio, a través de cualquier otra cosa que tenga que ver con el sexo fuera de los límites de Dios, se empieza a convertir en una perversión, y una perversión que cada vez te va a llevar más lejos y más lejos y más lejos y más lejos. ¿Cuántas personas empezaron viendo pornografía? Erotismo, pasaron a pornografía. De ahí pasaron a sadomasoquismo. De sadomasoquismo pasaron a bestialismo. De bestialismo pasaron a pederastia. De pederastia empezaron a necrofilia. Y si ustedes observan, ¿por qué? Porque cada vez tu cerebro te exige más emociones, más emociones, más emociones. ¿Y sabes qué? Hasta que muchos de ellos terminaron en la cárcel porque mataron a sus parejas, porque asesinaron a muchísimas mujeres con las que convivieron sexualmente. ¿Por qué? Porque la perversión sexual es un pecado que corrompe, que corroe, que es un cáncer. Tengamos mucho cuidado, porque desgraciadamente en este momento estamos siendo invadidos de una manera impresionante por esta situación. El pueblo de Israel fue contaminado con el tema sexual. El mundo actualmente también. Leía que en esta cuarentena en Europa los sitios de pornografía incrementaron, dispararon su número de afiliados en un porcentaje importantísimo, altísimo. Pero fíjese el engaño. Pero todas esas donaciones de estos miembros extras van a ser donadas para el coronavirus, para que se encuentre una vacuna. O sea, que quiere decir que el fin justifica los medios. Discúlpeme, pero de acuerdo a la palabra de Dios, eso es perversidad. Otro detalle, por ejemplo, muy bien, eso pasó con el pueblo de Israel hace 5,000 años, 4,000 años aproximadamente. Leía también que actualmente la manera en que los soldados palestinos están hackeando a los soldados israelíes para enterarse acerca de las tácticas y algún ataque sorpresa que pudieran perpetrar contra o para defenderse, lo están haciendo a través de sus celulares, como mandándoles fotografías, imágenes de mujeres para que los soldados los vean, y a la hora de que abrieron la imagen tienen ya la tecnología para obviamente poder tomar control de su celular, y que entonces sí, pues lo que iba a ser sorpresa ya no sea sorpresa en ataques o defensa militar. ¿Por qué? Porque desgraciadamente es la pornografía, la inmoralidad sexual, es un cáncer, insisto, es desgraciadamente es un mal
que está penetrando muy, muy fuertemente. Y el pueblo de Israel, desgraciadamente, eso sucedió. Sigo leyendo. El pueblo empezó a murmurar, se empezó a quejar con Dios. Dios, en Egipto teníamos las ollas llenas de cebollas, los puerros, los rábanos, las frutas, las legumbres, las verduras, etc. Y en este desierto, este maná que ya nos aburrimos, ya estamos cansados. Y eso pasó con el pueblo de Israel, pero ¿qué pasa ahora con nosotros? Ay, Dios mío, ya me cansé. Ay, Dios mío, este trabajo ya no lo quiero. Ya quisiera ganar el doble como mi primo, mi amigo, mi vecino. Ay, Señor, este carro, ¿por qué me das este carro si yo me merezco el cielo y yo me merezco mejor porque yo lo decreto y yo lo declaro y yo soy Superman? Perdóneme, pero desgraciadamente cuando nosotros empezamos a murmurar, estamos hablando de que nuestra vida espiritual está por los suelos. Si hay algo que a Dios le gusta es que seamos agradecidos. No porque estemos, ojo, porque aquí hay otra corriente, tristemente, no porque tengamos una actitud mediocre y porque, ay, sí, no quiero esforzarme y no quiero tener mejores cosas para mi familia. Ojo, esto es una línea muy delgada. Se trata de que seamos agradecidos. Señor, gracias por el alimento que hoy tuve. A lo mejor hoy comí salmón, pero mañana a lo mejor van a ser frijoles. Señor, gracias por la ropita que tengo. A lo mejor hoy es nueva, pero quizás mañana va a tener que ser ropa usada. Señor, gracias por mi familia. Señor, gracias por mi esposa. Si es cierto, no se parece a lo mejor, o mi esposo no se parece al artista de cine que veo ahí en la televisión, pero gracias porque me ama. Gracias porque está conmigo en las buenas y en las malas. Gracias por la comida que me prepara y el lunch que me llevo al trabajo. Pero cuando empezamos, insisto, a murmurar, empezamos a quejarnos de Dios y esto empieza a traer frustración a nuestra vida y como le comenté, es una espiral descendente que no tiene fin. Así que tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado con el hecho de estar murmurando. El pueblo de Israel cometió por lo menos estos 3 errores que usted y yo seguimos cometiendo día con día. Y ahora sí regreso al punto de por qué son sellados solamente 144,000. Le comenté al principio y le dije, la iglesia tampoco son los 144,000. ¿Por qué razón? Porque dice que fueron sellados. La palabra sellados, la palabra fragicio, es estampar o poner una marca privada de seguridad. ¿Y qué cree? En Efesios 2, cuando dice que el Espíritu Santo sella a cada uno de aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y como nuestro Salvador, es la misma palabra para sellar. Entonces la iglesia no puede ser doblemente sellada. Y como le comenté, aquí Dios retoma un proyecto. Ya le demostré por qué razón Dios tiene que tener un trato con Israel totalmente diferente, un trato mucho más rígido, un trato mucho más rudo con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque al que mucho se le da, mucho se le pide. Porque el pueblo decidió rechazar al Señor de señores y al Rey de reyes en la persona de Jesucristo, que venía a darles salvación y que todos los rituales que ellos tenían en el libro de Levítico, ahora en Jesucristo era el Cordero Pascual que iba a cumplir todas las exigencias de esa ley santa que ninguno de ellos ni ningún hombre jamás podrá cumplir. Pero ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Por esa razón, el pueblo de Israel tiene y tendrá un trato mucho más severo de parte de Dios. Por esa misma razón, Dios tuvo que hacer una pausa. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, en este momento, si usted y yo decidimos hacer de Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador, tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. El periodo de la gracia. El pueblo de Israel quedó en pausa. ¿Pero qué pasó? El libro del profeta Daniel tiene una duda y dice, Señor, bueno, ¿y nosotros, el pueblo de Israel, cuándo vamos a regresar? Según los escritos del profeta Jeremías, ya estamos cerca de que se cumplan los 70 años y regresemos a Jerusalén. Y Dios se encarga de anticiparle un poquito más el panorama. Y le dice Daniel,
déjame comentarte que hay 70 semanas que fueron destinadas. Es mi plan, dice Dios, 70 semanas para el pueblo de Israel. De tal a tal fecha, a tal evento, hay tantas cantidades de semanas. De tal a tal evento hay tanta cantidad de semanas. Y Daniel, fíjate que falta una semana. Y esa semana se va a quedar pendiente. Porque en el momento en que Jesús fue sacrificado en la cruz del Calvario, en ese momento se cumplieron las 69 semanas que Dios ya tenía estipuladas. La semana 70 se cumplirá, arrancará, iniciará en el momento en que estos 144,000 sean sellados. En ese punto, el pueblo de Israel es retomado, reinsertado en el proyecto de Dios, porque Dios no ha terminado con Israel. Romanos 8, Romanos 9. Dios aún los tiene en la banca, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel rechazó a Dios, rechazó al Mesías. Muy bien, eso hizo el pueblo de Israel. Pero tú y yo hoy tenemos oportunidad. No rechaces a Cristo en tu vida. No rechaces la palabra de Dios, que quizás te ha estado hablando tu abuelita, tu mamá, tu familiar. Pero simple y sencillamente te sigues burlando, sigues pensando que son leyendas, sigues pensando que todo esto es parte del show. Déjame decirte que esto que estamos viviendo hoy, esta pandemia y las que faltan, estaban descritas aquí en la palabra de Dios con muchísimos años de anticipación, siglos. Pero ¿sabes qué? No rechaces más a Cristo. Haz un alto en tu vida y decide por convicción reconocer que eres un pecador y que necesitas de Dios. Si no lo quieres hacer, adelante, no hay ningún problema. Pero déjame decirte que aquí dice que el juicio de Dios está sobre tu vida. Que no sea tu caso. Iglesia, cristianos, muchos que seguimos jugando al cristianito pensando que ir los domingos a la iglesia, bueno, antes que íbamos a la iglesia los domingos, era más que suficiente. Pero si tú no estás teniendo una comunión diaria con Dios a través de su palabra, ten mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado, porque todos estamos vulnerables a caer en el pecado y a dejarnos llevar por las emociones. ¿Cuántos pastores han caído en adulterio? Ministros, como se los comenté ya en videos pasados. ¿Por qué han caído? Porque se han descuidado de la palabra de Dios. La próxima clase, con la ayuda de Dios, veremos el tema del rapto. Demostraré por qué la iglesia no tiene que ser purificada. Y en la siguiente clase podremos hablar con más detalle acerca de esto. Dios le bendiga, que tenga muy buena tarde. Hasta pronto.